Hola a todos. El problema 226 nos dice: determina la magnitud de la proyección de la fuerza de 100 libras que actúa a lo largo del eje BC de la tubería. Entonces, observando en el gráfico tenemos la fuerza de 100 libras actuando en el punto C, es decir, en el extremo de la tubería. Esta fuerza parte desde el punto C y se dirige hacia el punto D. ¿Sí? Lo que nos está pidiendo el enunciado es que veamos qué parte de esta fuerza, por así decirlo, sería la proyección a lo largo del eje de CB, ¿sí? O sea, si nosotros quisiéramos descomponer esta fuerza, ¿qué parte de esta fuerza estaría actuando a lo largo de este eje? Por lo tanto, vamos a necesitar los puntos coordenados B, C y D para poder determinar esa fuerza, ¿no? Entonces, tal como podemos apreciar, el punto B se encuentra en el origen de los ejes coordenados, por lo tanto tendrá 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. El punto C tiene 6 en X positivo, tenemos en Y 4 positivo por el sentido en el que avanza, y Z negativo, ¿sí? 2 pies hacia abajo. Y el punto D tendría en X 0, en Y 4 más 8, o sea, 12 pies, y en Z 0. Para poder nosotros saber cuál va a ser la proyección, primero debemos expresar esta fuerza en su forma vectorial cartesiana. Entonces, en la teoría nosotros sabemos que el vector fuerza es igual a la magnitud, ¿sí?, por el vector unitario de dirección. Asimismo sabemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud de dicho vector. Entonces, nuestro vector fuerza será igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario de dirección, en este caso desde C hacia D, ¿sí? O lo que es lo mismo, igual a la magnitud de la fuerza por el vector de posición de C hasta D sobre su magnitud. Ahora, nosotros sabemos que el vector de posición CD es igual al vector de posición D menos el vector de posición C. Siempre es desde origen hasta destino, por lo tanto es destino menos origen. En este caso, el vector de posición D y el vector de posición C son los mismos que los puntos coordenados que nosotros hemos hallado. ¿Por qué? Porque todos los estamos contabilizando desde el origen. Entonces, aquí vamos a tener que el vector fuerza es igual a la magnitud 100 que multiplica al vector de dirección, o sea, vector de posición CD, que sabemos que es D menos C. Tenemos componente en X, componente en Y, componente Z. A cada uno de estos le corresponde los vectores unitarios de dirección y J y K para cada uno de los ejes coordenados. Entonces, para X tenemos 0 menos 6 y más 12 menos 4, J más 0 menos menos 2, o sea, 0 más 2 por K. Todo esto sobre la magnitud de ese vector de posición. Tenemos que la magnitud es la raíz de 0 menos 6, o sea, menos 6 al cuadrado, más 12 menos 4, 8 al cuadrado, más 0 más 2, 2 al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos simplificar el denominador, vamos a tener que esto es igual a raíz de 104. Por lo tanto, nuestro vector fuerza será igual a 100, que va a multiplicar menos 6 sobre raíz de 104, menos 0.5883 por i, más 12 menos 4, es decir, 8 sobre raíz de 104, 0.7845j, más 2 sobre raíz de 104, 0.1961k.
Por lo tanto, el vector fuerza será igual a 100 por menos 0.58, el cual es menos 58.83 y más 78.45 J más 100 por 0.19, 19.61 K. Todo esto con la magnitud en libras. Entonces, cabe aclarar que lo que está dentro de estos corchetes es el vector unitario de dirección CD, ¿sí? Y este vector fuerza es esta fuerza de 100 libras expresada en su forma vectorial. Ahora bien, para nosotros poder saber cuál es la proyección sobre el eje BC o CB, necesitamos saber cuál es el vector unitario de dirección. ¿Pero qué vector unitario de dirección tomaríamos? ¿BC o CB? Si nosotros nos fijamos en el sentido de esta fuerza y trazamos una perpendicular hasta el eje BC imaginario, es decir, en este sentido, vamos a poder observar que la proyección vendrá en dirección C hacia B, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el vector unitario de dirección el que nosotros necesitamos. Este vector unitario de dirección CB es igual al vector de posición CB sobre la magnitud de ese mismo vector. Ahora bien, el vector de posición CB es igual al vector de posición B menos el vector de posición C. Y como hemos dicho anteriormente, como todos parten del origen, prácticamente son los mismos puntos coordenados. Ahora bien, ¿por qué se está considerando vector de posición B menos vector de posición C? Porque es el destino menos el origen del vector, ¿sí? Veamos el sentido de la flecha, está actuando en esta dirección. Si nosotros cometemos el error de cambiar vector de posición C menos vector de posición B, estamos falseando este sentido, el sentido de esta flecha. Por lo tanto, no sería acorde con lo que estamos presentando en el gráfico, puesto que la fuerza está actuando en un sentido y su predicción debe actuar en ese mismo sentido, ¿verdad? No cambiando el sentido de la flecha. Entonces continuamos. Vector unitario de dirección CB será igual al vector de posición, hemos dicho, ¿no? B menos C, o sea, 0, 0, 0 menos 6, 4 menos 2 respectivamente para X, Y y Z. Por lo tanto, 0 menos 6, menos 6 en Y. 0 menos 4, menos 4 en J. 0 menos menos 2, más 2K. Todo esto sobre la raíz de menos 6 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y si queremos simplificar el denominador, vamos a tener que es igual a raíz de 56. Entonces, aquí vamos a tener igual a menos 6 sobre raíz de 56, es decir, menos 0.8018 y menos 4 sobre raíz de 56, 0.5345J, más 2 sobre raíz de 56, 0.2673K. Entonces con esto nosotros ya tenemos el vector unitario de dirección desde el punto C hacia el punto B, ¿no? Es el que rige la dirección a lo largo del eje CB. Entonces, para nosotros saber la magnitud de esta proyección, es decir, fuerza CB, vamos a tener que multiplicar o realizar el producto punto entre el vector fuerza y el vector unitario de dirección. Por lo que tendremos que la magnitud de la fuerza CB será igual a menos 58.83 I más 78.45J más 19.61K. Producto punto menos 0.8018I menos 0.5345J más 0.2673K. Entonces ya podemos multiplicar componente por componente, ¿sí? Y sumarlos entre ellos.
con lo que tendremos que la magnitud de la fuerza CB será igual a menos 58.83 por menos 0.8018 más 78.45 que multiplica a menos 0.5345 más 19.61 que multiplica 0.2673. Entonces tendremos que la magnitud de la fuerza CB, es decir, la proyección de la fuerza F a lo largo del eje CB, será igual a 10.48 libras. ¿Sí? Decimales más, decimales menos, de acuerdo a cómo hayamos redondeado. Entonces, ¿qué hubiese pasado si es que esta magnitud a ustedes les hubiese dado negativo? Quiere decir que el sentido que ustedes han tomado del vector de posición es el contrario, ¿no? Han invertido el sentido del vector de posición. Por lo tanto, al darles negativo, lo único que harían sería invertir el sentido de la flecha que están considerando. Si ustedes consideran que el vector va en sentido BC, simplemente cambian que va de C a B. ¿Sí? Por lo tanto, así le tiene que quedar la magnitud de la fuerza positiva. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 2.126. Pasemos al 2.127. El problema 2.127 nos dice: determine el ángulo θ entre los segmentos de la tubería BA y BC. Entonces, en la teoría hemos visto que para hallar el ángulo entre dos vectores se puede hacer mediante la siguiente expresión. El ángulo θ sería igual al coseno a la menos 1 de el vector 1 producto punto el vector 2 sobre el producto de ambas magnitudes, siempre y cuando el ángulo θ se encuentre entre 0 y 180 grados. ¿Y de qué nos sirve esta expresión si observando el gráfico no tenemos ningún vector? Pues porque nosotros podemos trabajar a partir del origen con dos vectores de posición, un vector de posición BA y un vector de posición BC. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues a partir de los puntos coordenados. Aquí tendríamos vector de posición BA y aquí tendríamos vector de posición BC. Hemos visto en el problema anterior que los puntos coordenados de B son 0, 0, 0 pies porque se encuentra ubicado en el origen. Y los puntos coordenados de A serán en X menos 3 porque va en sentido negativo, 0 en Y y 0 en Z. Y tendremos que los puntos coordenados de C serán 6X, 4Y, menos 2 en Z, ¿no? Igual que en el problema anterior. Ordenando esto vamos a tener que el vector de posición BA será igual al punto A menos el punto B, ¿sí? Para sus tres componentes X, Y, Z. Por lo tanto, solo tenemos en X menos 3Y. Y el vector de posición BC será igual a los puntos C menos los puntos A. Por lo tanto, será 6Y más 4J menos 2K. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes de estos vectores? Pues el vector de posición AB tiene una magnitud igual a 3 pies. Sí, porque solamente tiene 3 en componente en X. Mientras que la magnitud del vector BC será igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es lo mismo que decir igual a la raíz de 56, lo que nos da un resultado de 7.483 pies. Entonces ya tenemos los vectores de posición y sus magnitudes. Ahora vamos a hallar el producto punto entre el vector de posición BA y el vector de posición BC. Aquí tendremos menos 3y que multiplica a 6y más 4j menos 2k. Multiplicamos componente por componente y vamos a tener que el producto punto será igual a menos 3 por 6, menos 18. 0j por 4, 0. 0k por menos 2, 0. Por lo tanto queda como menos 18. Ahora, aquí ya podemos aplicar esta expresión. Con lo que tendremos que θ es igual a coseno a la menos 1 que multiplica al vector de posición
BA producto punto vector de posición BC sobre las magnitudes de ambos vectores. Aquí vamos a tener θ es igual coseno a la menos 1 menos 18 sobre magnitud del vector BA 3 que multiplica a 7.483. Y con esto vamos a tener que el ángulo θ será igual a 143 grados. Y con esto ya le dimos solución al problema 227. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu